Saludos a la audiencia que sabe perfectamente, sin excepción, todos los que estuvieron a favor y aquellos que estuvieron también en contra, que el fracaso de los últimos 3 gobiernos, cuando menos, hablo de Correa, Noboa, el sucesor, y Lasso, el cual se está yendo en pocas semanas más a su casa. Su fracaso se debió al déficit moral, ético, cívico, patriótico, además de su ineptitud. No obstante la verborrea de Correa, no obstante los asesores verdaderamente peregrinos que escogió como correspondientes a su propia condición, Lenín Moreno. Y qué digamos del grupo asesor del gabinete del señor Lasso, que comenzó confiando a su gobierno a un grupo que ni siquiera había sido capaz de mantener su partido político, un grupo lacayo, sirviente y mucama de los intereses, algunos intereses protervos del capital financiero y de la banca en el Ecuador. Me refiero a los demócratas cristianos, a quienes, por razones que ustedes conocen, pues sé quiénes son porque vi y fui testigo de cargo de sus quiebras y de sus aficiones y de sus fracasos. Es decir, no solamente la pobreza cívica, ética, moral, de aptitud, la incapacidad, la falta de experiencia de Correa, de Moreno, pobre Moreno, y de este señor Lasso, que muy pronto nos hizo advertir que había venido a multiplicar su fortuna personal y no a conducir o a reconducir a un país. De esto es lo que voy a hablar hoy día, de contar con operadores de la cosa pública, con asesores, con ministros, con miembros del gabinete, operadores políticos en definitiva experimentados. Querida audiencia, la experiencia surte como una especie de linaje. Lo tienen fácilmente, sin rebuscar demasiado, los llamados patricios, que viene de patria, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar de la geografía. La historia está escrita por ellos. Los ecuatorianos, por suerte, casi un milagro providencial, estamos viendo de cerca un rebrote, ¿sí? Una reafloración de estos personajes, con el joven académico y empresario Daniel Noboa Asín, que trae en su ADN, ¿sí? El ADN, por si acaso, está compuesto por los 2 ácidos básicos de la vida, difícil pronunciación, desoxirribonucleico y ribonucleico, ADN, son la base de la vida. Bueno, los personajes a los que me refiero, el patriciado en el mundo, tiene en su ADN, pues, esta condición: saber hacer las cosas y hacerlas para la historia, para la trascendencia,
no para su provecho personal. Ha habido excepciones, lo sabemos. Su abuelo, me refiero a Daniel Noboa, Luis Noboa Naranjo, un prohombre conocido y creo que recordado también, empresario privado y nunca jamás involucrado en la política. Su padre, Álvaro Noboa Pontón, hacedor de una fortuna para el Ecuador inconmensurable, afincada aquí en el país y en ámbitos internacionales también. Con derecho quiso aspirar a reconducir este país y cuando menos 2 veces le usurparon por fraude, con derecho y legitimidad. Así es, su madre, la doctora en medicina, Anabel Asín. Es decir, un entorno familiar meritorio de forjadores del país en tiempo contemporáneo. Y siempre desde la sociedad civil, desde nosotros, no desde el poder político. Desde el fecundo trabajo privado, mas no del poder que confiere la política. Un poder tan venido a menos, tan revolcado por parias de la moral, como Correa, Moreno y este que ahora ya mismo se va. Noboa, como dije, es fundamentalmente un marco, pero también una marca familiar, no corrompida y no corruptible por las tentaciones del dinero público, porque el que han hecho a nivel y en el plano privado lo tienen y de sobra. A esta gente, cada vez más excepcional, pertenece Daniel Noboa Asín, que con casi seguridad será el presidente de la República el próximo 15 de octubre. Y esta gente, esta misma gente, cada vez más escasa en el Ecuador, se cuida y se ha cuidado siempre con prolijo celo de tener colaboradores durante toda su vida, colaboradores pues de la misma estirpe. En estos ámbitos es conocida la persona de don Ricardo Gómez Bejarán como un operador corporativo muy confiable de este grupo empresarial. Un operador corporativo leal siempre a los Noboa. Pero además del valor de la lealtad, la eficiencia empresarial, el señor Gómez Bejarano se ha mostrado como un eficaz y diestro operador político. Cuando golpearon sus puertas y le llamaron a que coopere en este plano. Me refiero a los 5 intentos del abogado Álvaro Noboa de reconducir, y quiero enfatizar este verbo, reconducir, rescatar al Ecuador. 5 veces. Y cuando menos, como dije, en 2 de ellas le usurparon con sendos fraudes electorales. No sorprende, querida audiencia, la pertenencia fiable del señor Gómez Bejarano al grupo Noboa, porque viene, como mencioné al principio de este análisis, de un linaje familiar histórico en el Ecuador. Desciende nada más y nada menos que de Vicente Rocafuerte Bejarán. Desciende del prócer de la independencia
General Gabriel Antonio Gómez Valverde. Es sobrino del expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, que él, por sí solo, pues tuvo una vida ejemplar de educador universitario y más tarde mandatario de nuestro país. Viene de su padre, el coronel Gabriel Gómez Sánchez, y en su línea de ancestros tiene además al almirante Thomas Charles Wright Montgomery, muy vinculado a la historia ecuatoriana. Es en suma, como he dicho y quiero enfatizar, el patriciado de cualquier parte el que ha hecho la historia del mundo. Álvaro Noboa, que sabe bien de esto, por experiencia personal, escogió a Ricardo Gómez Bejarano como cooperante de su imperio económico y como su asesor político. En ambos planos, en ambos niveles se ha desenvuelto el señor Gómez siempre como un ciudadano cabal por su prudencia y al mismo tiempo por su frontalidad. Cuando uno y otro de estos valores fueron necesarios. Quiero terminar diciendo que Daniel Noboa Asín, que viene haciéndose solo, joven de 35 años, con un palmarés académico envidiable, viene haciéndose solo, cierto es, pero sería ceguera no reconocer que le ampara la sombrilla, el paraguas del caudal político acopiado por su padre Álvaro Noboa Pontón. En sus 5 intentos, como dije, 2 fallidos por fraude, cuando menos, y esto es lo importante de este análisis. Gracias a un grupo de colaboradores que los Noboa han sabido escoger con prolijidad, en este caso cívica y patriótica. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Cuídense.